de la Federación Arcoiris y a qué tipo de actuaciones realiza? Pues Arcoiris oficialmente la inscribimos en el registro, creo que fue en el año 2011. Es decir, los papeleos se hicieron en el 2011, pero en realidad la gente que estamos en Arcoiris es gente que súper nueva en Arcoiris, que ha entrado en la última semana, en el último mes, en el último año, siempre hay gente colaborando, que llega, que hacen actividades, que preparan materiales, que trabajan, por ejemplo, en sus propios centros estos temas y que, por tanto, son partícipes de Arcoiris. Y luego hay gente que llevamos aquí por muchísimo más tiempo que incluso del que oficialmente se registraron los papeles. De hecho, pues, en Arcoiris estamos muchos profes, muchas profes también, que ya hacíamos activismo antes de que echáramos los papeles porque colaborábamos con otras organizaciones. Bueno, pues, por ejemplo, estaba un colega, era una de esas organizaciones, Ojalá también, ante Algama, en diferentes provincias. Y bueno, Arcoiris, principalmente lo que decidimos en torno al año 2011-2012 fue empezar a hacer actividades centradas en los ámbitos educativos y de la familia, en el tema de formar a la gente, de sensibilizar, porque antes lo que hacíamos sobre todo es como servir de apoyo. Cuando la gente se sentía mal, pues teníamos una sede en cada provincia para que la gente pues viniera, porque antes era como súper complicado. Si alguien se daba cuenta de que era gay o lesbiana, la gente tenía miedo a decírselo a sus padres, o si era bi, o si era trans. La gente no hablaba apenas de estas cosas, entonces era como generar espacios donde la gente pudiera hablar de esas cosas y sentirse escuchado por otras personas que vivían experiencias similares. Pero ese tiempo ya ha cambiado, eso ya ha pasado. Y ahora podemos hablar de estos temas en todos sitios. Te metes en las redes sociales y ves que hay montones de personas que hablan con naturalidad de quién les gusta o de qué son, si son chicos, si son chicas, independientemente de sus genitales. Entonces, como eso es diferente, ahora ha llegado un tiempo diferente y eso es lo que venimos trabajando estos años en Arcoiris, en el que la clave está en que la gente entienda estos temas. Que la autoestima la podemos trabajar cada cual, como grupo, como colectivo, pero sobre todo lo que tenemos que trabajar es que en la sociedad haya la información y las herramientas básicas en cuanto al manejo de las emociones, comprensión de la diversidad, para que pues, nadie nos sintamos mal porque haya otra persona cerca que tenga algo diferente a mí. Y esa es la clave que trabajamos en Arcoiris, hacer que la diversidad la vivamos como algo que nos enriquece y que cada persona, por tanto, nos demos cuenta de que todos tenemos diferencias y que cuando decimos, ese es raro, bueno, ese te parece a ti raro porque lo mismo tú no has visto nunca nadie igual que a él, pero lo mismo hay 400 igual que a él en otro sitio y tú seguramente serás raro en otro sitio donde no haya gente que tenga algunas características que tú tienes. Así que pues eso, trabajar esa sensación personal de la diversidad no es solo los demás. Yo formo parte de la diversidad, yo también aporto cosas diferentes y ese es el objetivo. Entonces, al trabajar, al formar a la gente, al educar, pues lo tenemos que hacer en los colegios, en los institutos, en las familias, en los medios de comunicación, en los ayuntamientos, es decir, en todos los espacios donde la gente convivimos, ahí es un buen lugar para interactuar y dar esta información y estas experiencias también. Sabemos también que facilita talleres para alumnado, profesorado y familias en centros educativos e imparte también formación para agentes policiales y personal de instituciones y empresas en los ámbitos sociales y deportivos. Por lo que nos gustaría saber, ¿qué tipo de actuaciones llevan a cabo en los centros educativos? ¿Son muy demandadas? Pues fíjate, en los centros educativos, cuando yo empecé a hacer talleres, que fue pues al poco de empezar a trabajar como profe, en mis horas libres me iba a otros coles, otros institutos a hacer talleres, en mis horas de hueco en el PAE. Y era súper difícil porque muchas veces el profesorado pensábamos, a ver si se va a quejar alguna familia de lo que estábamos haciendo, a ver si no van a entender que trabajemos este tema. Y lo que ha pasado, de hecho, era que casi que teníamos que pedir, por favor, que nos dejaran y explicar. Es que aquí puede haber algún chico gay, alguna chica lesbiana o bi, que todavía no lo haya dicho que lo esté pasando mal o que el día de mañana lo vaya a pasar mal porque no hemos trabajado estos temas. Bueno, pues hoy en día las cosas han cambiado muchísimo y por eso también nosotros hemos cambiado en cómo respondemos a esta estrategia que tenemos de educar en la diversidad. Es que la ley ha cambiado en Andalucía. En Andalucía los centros educativos tienen planes de igualdad que son obligatorios para todos los centros sostenidos con fondos públicos y desde hace varios años los planes de igualdad incluyen visibilizar la diversidad de orientaciones, de familias, de identidad.
Y entonces ahí es donde la cosa cambia mucho, porque ya hay muchas personas responsables de igualdad en los centros que nos llaman, que han oído, que íbamos a otros centros, que hemos hecho talleres durante muchos años y que nos dicen, por favor, venid a mi centro porque es que ahora es obligatorio que trabajemos estos temas y queremos que lo trabajéis vosotros, vosotras, personas que tenéis ya experiencia en hacer esto durante mucho tiempo. ¿Y qué hacemos entonces? Pues, por ejemplo, antes del COVID lo que hacíamos era visitar los centros con talleres y hacíamos unos talleres adaptados, por ejemplo, en infantil y primer ciclo de primaria sobre diversidad de familias, sobre cuentos, sobre familias con dos papás, con dos mamás, con un niño trans, una niña trans. Luego, en el segundo ciclo de primaria, lo que empezamos a hacer es talleres sobre prevención del acoso y aceptación de la diversidad y comprensión de las propias emociones. Y luego, ya en secundaria, lo que hacíamos era talleres para hablar de los derechos humanos y cómo se vulneran los derechos en algunos sitios y cómo incluso los vulneramos en los propios institutos cuando empezamos a insultar o a criticar a otras personas y hacemos que las otras personas, por su dignidad, se sienta atacada. Y bueno, pues eso era lo que hacíamos. Llegó el COVID, pues decidimos grabar todos esos materiales y tenerlos en YouTube para que cualquier centro los pudiera usar. Y de hecho, pues ahora mismo están en YouTube todos estos vídeos, todos estos materiales para usar. Ahora que ya podemos volver ahí a los centros, con mascarilla o con las precauciones que haga falta, ahora lo que estamos haciendo es continuar esos talleres o ampliarlos. Ahora también trabajamos los temas de nuevas masculinidades, porque es clave que los chicos y las chicas nos demos cuenta de que muchas veces todas estas cuestiones de intolerancia son aprendizaje, que aunque mi padre, mi madre, mi profe, mi tutor, quien sea, mi tutora, no sean conscientes de que nos están transmitiendo ideas antiguas, pero sin querer lo están haciendo, porque la sociedad funciona así. Hay veces que decimos una cosa cuando estamos conscientes, pero de repente me pongo en un momento nervioso porque he oído un golpe, porque un niño se ha pasado de la raya chillando y de repente pues digo algo que es machista o que es homófobo. Y por eso es muy importante que los niños y las niñas entendamos que las cosas que tenemos en la cabeza muchas veces hay que revisarlas. Creencias que tenemos y ver que esas creencias pues tienen una carga negativa que podemos cambiar. Y eso es lo que hacemos físicamente, es decir, ir a los centros, pero luego también lo que hacemos es asesorar a los centros para que usen los materiales que tenemos. Por ejemplo, en la web hay un montón de carteles, de pegatinas, de folletos, de trípticos, de cosas que podéis poner en vuestro colegio para visibilizar la diversidad, para que las familias tengan información, para que los chicos y las chicas, cuando se den cuenta de que son gay, lesbianas, bi, trans, pues puedan sentir que en su centro se respeta el tema y también que puedan pedir ayuda si necesitan pues, alguien que hable con su familia para que entiendan mejor el tema. Todo eso a través de material y recursos que están en la web. Y luego las exposiciones, que es algo con lo que empezamos en Arcoiris desde el principio, hacer exposiciones que sean interesantes para el alumnado y que visibilicen la diversidad. Por ejemplo, la del manga, los cómics de manga y anime LGBTI, es decir, los cómics japoneses, pues tenemos una exposición con cómics japoneses con personajes LGBTI. Otra sobre deportistas de élite que han salido del armario, gente del mundo del fútbol, del baloncesto, de la natación, que tienen medallas de oro en los Juegos Olímpicos, que son grandes atletas y que han contado que son gay, lesbianas, bi, trans. Y la última, que a mí me gusta mencionar, que la diseñamos especialmente para colegios, porque cuando la diseñamos no había prácticamente materiales para utilizar en los colegios sobre estos temas, que es la exposición de los animales. La exposición es natural, que es sobre la diversidad de familias en el reino animal, que a mí me gusta especialmente porque trabaja un tema fundamental y es darnos cuenta de que esto de que haya una familia de dos papás o de dos mamás no es simplemente algo humano, es que eso pasa en un montón de especies animales. Hay, por ejemplo, los pingüinos, hay pingüinos en algunas de esas especies que hay parejas de dos machos, parejas de dos hembras y parejas de macho y hembra, de por vida, parejas que se eligen de por vida. Y bueno, pues esto nos muestra que todas estas cosas de las familias homoparentales, de la adopción, el acogimiento, pues es algo súper natural y por tanto pues no deberíamos tener ningún miedo ni ningún reparo a que las cosas que pasan en la naturaleza y que además son fruto del cariño, del amor, de las ganas de ayudar y de acompañarse, pues pasen también entre los seres humanos. Nuestro colegio siempre ha tenido muy en cuenta el respeto y la tolerancia a cualquier orientación sexual.
Igualmente, entendemos que las familias son muy diversas y no existe un modelo único. El próximo curso vamos a incorporar todos los talleres de arcoíris en el proyecto educativo. ¿Podría venir alguien de la federación para la realización de alguno de ellos? Claro, de hecho, lo que hacemos al principio de cada año, porque bueno, si algo nos ha enseñado el COVID es que planificar a muy largo plazo no tiene mucho sentido. Y hay que en cada momento ver qué hay, qué recursos hay, qué personas hay. Entonces, al principio de cada curso planificamos para cada trimestre pues qué personas hay en cada provincia que quieran hacer talleres. Hay veces que son familias, padre y madre, quienes se ofrecen para ir a dar talleres. Por ejemplo, ahora mismo la presidenta de Familias por la Diversidad, que es una madre de un niño trans de 5 añitos, pues ella se ofreció para ir a dar talleres en colegios y en institutos, especialmente en colegios, porque supe que está en el colegio todavía. Igualmente, luego hay incluso gente jovencilla de institutos, a veces incluso de colegios de quinto y sexto de primaria, que se ofrecen ellos mismos para dar talleres en sus propios colegios y les ayudamos a formarse para hacer eso, para que, por ejemplo, la gente de sexto vaya a la gente de los ciclos inferiores, los niveles inferiores, a hacerle un tallercito chiquitito o a contarle un cuento de lo que os decía, dos papás o dos mamás. Pues eso también llega un momento al principio de curso que decimos, pues tenemos estos chicos y estas chicas en estos colegios que se ofrecen y en estos institutos. Y luego, pues, profesorado y activistas de arcoíris, que en función de la disponibilidad de horarios, pues nos ofrecemos para ir a los centros, a hacer actividades y que así pues haya más visibilidad de la diversidad y generar esta dinámica de colaboración. Así que sí, contad seguro con que vamos a colaborar el próximo curso. ¿Cuál ha sido la situación más problemática que han encontrado en MENA relacionado con los centros docentes en los que estudiaban? Pues bueno, es difícil clasificar alguna, porque a mí, por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza es un profesor que este mismo curso en mi propio instituto me ha llamado maricón, pero no a mí directamente, sino que se lo ha dicho a mi alumno en un grupo de WhatsApp, que refiriéndose a mí ha dicho que yo era el presidente de la Asociación de Maricones. Y claro, para empezar, cuando yo oí eso pensé, bueno, la asociación no es de maricones, la asociación es de cualquier persona que quiera trabajar por los derechos humanos. Nosotros no ponemos etiqueta a la gente que viene, pero claro, la gente que tiene pues esos problemas con la diversidad, pues no lo ve tan claro. Eso que hace años a mí me habría puesto de los nervios que un compañero me llamase maricón y le habría pedido a la inspección que lo investigaran. En realidad, hoy en día, lo que pienso es que hace falta seguir trabajando estos temas y precisamente esta persona demuestra que es que tenemos que seguir haciendo estas cosas porque hay gente que todavía no sabe la importancia del lenguaje. Y de hecho a este profesor, con calma, con tranquilidad, le mandé un mensaje y le dije, tú no sabes que en tu propia clase tienes un alumno gay y otro bisexual, que a ti no te lo han dicho, pero a mí sí me lo han dicho. Cuando haces esos comentarios, haces que ellos, que a ti no te lo han dicho, se sientan mal, puedan sufrir en su autoestima. Así que como profesor, están metiendo la pata. No es porque me lo diga a mí, es porque está facilitando que tu alumnado, pues no está facilitándole un desarrollo integral y sentirse empoderados por lo que son, por quienes son. Y luego lo segundo que le dije, como precisamente está de baja de paternidad desde hace poquito, dije, es que tú no sabes tu hija lo que va a ser el día de mañana. No sabes si va a ser lesbiana, si va a ser bi, si es trans. Y así que lo que tenemos que hacer muchas veces los padres y las madres es no decir cosas que pensamos, revisar lo que pensamos y dejar de pensar esas cosas, porque si no podemos hacerle daño a nuestros propios hijos y nuestras propias hijas. Eso es un ejemplo, pues como hay dentro del profesorado todavía personas que usan un lenguaje pues, que puede herir, y este profesor, por ejemplo, me pidió perdón después de que le dijera estas cosas. También hay familias que a veces hacen estas cosas. Yo he tenido, recuerdo, un padre que vino a una tutoría y me dijo, yo no quiero que a mi hija se le hable de mariconada en clase. Y yo al hombre le expliqué lo que dice la ley, que hay que trabajar estos temas, que estos temas son de diversidad, que derechos humanos, que igual que hablamos de reciclado y prevención del racismo, pues también hablamos de prevención de la homofobia. Y bueno, después de explicárselo un rato, el hombre se dio cuenta de que no había ningún problema. Y no pidió perdón por la palabra que había usado, porque a él le parecía normal hablar de mariconada, pero bueno, era otro tiempo, era también cuando yo empezaba a trabajar como profe. Y luego, pues, en clase, pues hay veces que hay chicos, que hay chicas que se meten con otros, y cuando yo veo eso,
yo siempre pienso que cuando un chico se mete con otro, con otra, una chica, esa persona que se está metiendo con alguien, algún problema tiene que tener, porque cuando las personas somos felices, no nos da por meternos con los demás. Y entonces, yo siempre que veo a alguien que se mete con otro, además de pedirle que por favor no lo haga más, también aprovecho para preguntarle, ¿a ti cómo te va en casa? ¿Qué tal te va con tu vida? ¿Qué te hace querer meterte con otras personas? ¿Es que sientes que tienes que demostrar que eres más fuerte que otro para tener amigos? ¿No crees que vales lo suficiente sin meterte con nadie para tener amigos de verdad? Y bueno, cuando empiezas a hacer estas preguntas, que yo las he hecho muchas veces en los institutos y a veces en colegios, cuando he visitado a chicos y a chicas que eran especialmente agresivos con este tema, pero que era solo la punta del iceberg, que en realidad tenían mucha violencia y mucha rabia guardada dentro, pues descubre que es que ellos no lo estaban pasando bien, que en algún momento a alguien de su familia no les había tratado bien, que alguien de su entorno se metía con ellos y que venían al colegio pues cabreados, y entonces pues se metían con otro. Entonces en realidad todas estas cosas que pueden ser como graves, incluso cuando a alguien llegaran a pegarle o lo que sea, en realidad tenemos que matizar cómo nos lo tomamos nosotros, porque eso es lo más importante. Si a mí me dan un guantazo, o me insultan, o me critican, lo peor que yo puedo hacer es encima yo sentirme mal durante meses o años. Está bien que me sienta mal un momentito para saber que eso no está bien, lo que me han hecho. Para sacar la fuerza desde esa rabia que me pueda dar y decir, ya no quiero que me lo hagan más. Y esto no lo voy a permitir y voy a hablar con la tutora, voy a hablar con mi padre, voy a hablar con el orientador si hay en el centro, pero a partir de ahí, a ignorar a esa persona. Yo ya he dicho que no, he puesto mi límite a seguir siendo feliz. Y entonces ahí pues le quitamos importancia y nos alejamos de esas personas que en realidad es que ellas no están bien. Es muy complicado el proceso trans. Nos preguntamos qué es más difícil, tomar la decisión, la tramitación burocrática o el proceso físico en sí. Pues en realidad no es nada complicado, salvo que no estemos abiertos al cambio. Pero es solo un cambio, es decir, si una personita, precisamente esta semana hemos publicado un nuevo cuento sobre un niño trans, donde explicamos el cambio, que es súper sencillo, que si una personita nos dice que se siente niño y no niña, porque había nacido con vagina y creíamos que era niño, pero llega a los 5 añitos y nos dice, me siento niño. Pues para empezar, las familias lo tenemos súper fácil, es preguntarle, ¿y cómo quieres que te llamemos a partir de ahora? Si te sientes niño, ¿quieres mantener el mismo nombre o quieres otro? Entonces, cuando nos diga el nombre nuevo elegido, pues empezar a usarlo. Ponerlo si hace falta en el espejo del baño, en el móvil, para acordarnos todos los días, levantarnos de cuál es el nombre que nos ha dicho nuestro peque. Y a partir de entonces hablar en masculino, nuestro peque, de nuestra peque, porque nos ha dicho que es un niño. A partir de ahí, en el colegio, igual, en el colegio es súper fácil, ahora la ley igual cambió, ahora tenemos incluso unas instrucciones para cambiar el nombre en Seneca, en el sistema donde ponemos las notas y pasamos las faltas. El profesorado, pues hay una instrucción de cómo cambiar el nombre, súper fácil. Igual, en la clase, pues lo explicamos, que no es una niña, que es un niño, que nos lo acaba de explicar, podemos contar un cuento, podemos poner un vídeo de YouTube donde algún niño o alguna niña lo explica, y a partir de ahí es súper sencillo. ¿Cómo es la aceptación posterior de la persona trans cuando ha concluido el proceso? Pues normalmente cuando las personas vivimos nuestros procesos con naturalidad y con calma, el entorno se los toma igual. Y entonces, en mi experiencia, cuando una personita en un cole empieza a decir, soy un niño, y empieza a hacer lo que realmente siente, a vestirse como quiere y a comportarse con la naturalidad de ser quien es, normalmente el entorno responde súper bien. De hecho, nos llevamos la sorpresa muchas veces de que cuando un niño nos dice que es trans y como profe intentamos hacer ese tránsito, esa transición, descubrimos que en su clase ya había otros niños y otras niñas que sabían que eran trans, que sabían que se sentía niño, que se sentía niña. Y entonces, en realidad, con los niños y con las niñas no suele haber ningún problema, y con las familias, pues es importante explicarlo. Por eso, antes de hacer estos tránsitos, lo que solemos proponer es que las familias reciban algún tipo de formación. Les mandamos el vídeo de YouTube que tenemos en Arcoiris para las familias, donde se explican estas cosas. Y así, por las familias, cuando venga un niño a casa y diga, pues Manolita ahora es Manolito, pues la familia no diga ninguna borricada del siglo pasado porque haya visto un vídeo diciendo, pues eso es completamente natural, no pasa nada.
Si un menor cuenta a sus padres cuál es la orientación sexual que siente y ellos reaccionan mal, incluso sus amistades, ¿qué puede hacer? Pues primero tener un poco de paciencia, porque es que seguramente su padre y su madre, vamos, seguro, su padre y su madre es del siglo pasado. Es que la gente que nacimos en el siglo pasado, y prácticamente todo el profesorado y toda la familia todavía somos del siglo pasado, pues que hemos vivido muchas mentiras, nos han enseñado muchas mentiras sobre estas cosas, medias verdades. Vuestra generación ya habéis nacido en este siglo, ya habéis nacido en un siglo donde las leyes ya han cambiado en España, donde las redes sociales son diferentes, donde los dibujos animados son diferentes, hasta las películas. En Disney ahora hay personajes que son abiertamente gays y lesbianas. Cuando yo era pequeño, Disney no tenía esas cosas. Entonces, claro, pues vemos que hay muchas cosas que han cambiado. Entonces, si mi padre o mi madre de primera no lo acepta bien, déjale un poquito de tiempo, porque simplemente hay veces que hace falta un poco de tiempo para entender. Y mientras que le das tiempo, busca tu apoyo para reforzar tu autoestima, para entender lo que te pasa. Busca una asociación, por ejemplo, de jóvenes trans que hay en Andalucía, como Transhuella, o busca una asociación de familias para que hablen con tu familia, y ahí puedes buscar apoyo. ¿Por qué cree que hay personas que piensan que la orientación sexual no mayoritaria es una enfermedad? ¿Qué opina de las personas que no respetan los derechos LGTBI? Pues fíjate, yo antes sentía, cuando empecé a ser activista, cuando empecé a estudiar en la universidad, sentía mucho cabreo cuando veía a alguien que era intolerante, cuando alguien hablaba mal de los gays, de las lesbianas o de las personas trans, yo sentía mucho cabreo. Y de hecho, lo que hacía y no me daba cuenta era ponerme como ellos. Es decir, empezaba a pensar que esa gente no se merece vivir, esa gente que es tan intolerante. Y entonces yo me convertía en intolerante. Y de hecho eso es uno de los matices que con el tiempo hemos cambiado en Arcoiris y que fueron como parte de la fundación de Arcoiris, de la federación. Es que si yo lo que quiero es la igualdad y quiero una sociedad tolerante, tengo que aceptar que hay gente que es intolerante. Porque están. Y si no lo acepto, pues lo voy a pasar muy mal, porque es que están. No van a dejar de estar hoy. Tal vez en el futuro, si precisamente trabajamos desde el ejemplo de aceptar lo que no nos gusta en nuestro entorno, pues estaremos extendiendo esa energía, esa forma de vivir. Entonces, claro, si yo llego, por ejemplo, a un instituto y hay un niño que dice mucho la palabra maricón, o a un colegio, y yo lo que propongo es que echen a ese niño, yo lo que estoy siendo es intolerante, porque no estoy permitiendo que ese niño tenga su aprendizaje, que ese niño, yo lo que a mí me gustaría es que las personas, cuando metemos la pata, se nos dé la oportunidad de darnos cuenta que hemos metido la pata, que hemos podido hacer daño a otras personas, que nos hemos podido hacer daño incluso a nosotros mismos y que nos ayuden dándonos estrategias, dándonos maneras de deshacer eso que hemos hecho y de caminar por otro camino. Entonces, claro, si lo que hago, lo que era lo que hacía antes, era colocar a la gente intolerante, a la gente que no entiende los derechos LGBTI como los enemigos, pues entonces yo no estaba trabajando por un mundo tolerante, por un mundo de igualdad, porque estaba separando y creyendo que había personas malas y personas buenas, y siempre los malos eran los otros. Pero yo ya no creo eso. Yo creo que todas las personas dentro tenemos ganas de meter la pata en algún momento y todas tenemos en algún momento también ganas de hacer las cosas y podemos vivir. Y a partir de ahí, de esa elección, es donde cuando elegimos hacer las cosas bien, eso incluye también aceptar que hay otras personas que deciden hacer las cosas. Pero eso no quiere decir que yo permita que a mí me hagan cosas malas o que no haga cosas para evitar que le hagan cosas malas a las personas. Es decir, aceptar que personas que toman malas decisiones es simplemente aceptar que la vida ahora mismo nos presenta eso. Y a partir de ahí, construir las cosas, construir redes, construir apoyo mutuo, pero sin rabia, sin creer que tenemos que acabar con esas personas, porque de hecho, lo pensamos un momentillo, España ahora es un país que tiene leyes tolerantes, pero irrespetuosas con la diversidad. Pero hace 60 años no era así. Hace 60 años nos metían en la cárcel a las personas por ser diferentes en torno a la diversidad sexual. Entonces, ¿este país habría que haberlo eliminado de la tierra hace 60 años porque era súper intolerante? Pues si lo hubiéramos eliminado de la tierra, pues no habríamos sabido llegar hasta este momento en el que somos muchísimo más abiertos.
Y eso es lo que propongo que hagamos a nivel individual. Y creamos que hay personas que son para tirar a la basura y que son súper justas, porque todas las personas deberían tener la oportunidad de mejorar y de empezar a ver la vida desde otro nivel. ¿Qué opinas sobre el PIN parental? El PIN parental, pues fíjate, esto en Arcoíris nos remueve mucho, porque es como, hay muchos activistas que cuando oímos el PIN parental es como si nos quisieran poner un pin a nosotros y pegarnos contra la pared. Es como, no te vamos a dejar hacer la actividad que haces. Pero en realidad, si lo piensas, en lo que propone el PIN parental es que la familia decidan a qué actividades participan sus hijos. Bueno, ahí hay algo que debatir sobre, ¿somos profesionales de la educación y sabemos lo que tenemos que hacer? Y en los colegios nos lo tienen que decir la familia. Pero de todas maneras, en el sistema educativo tenemos claro que queremos trabajar con la familia, que la educación es algo para hacer familia y centros educativos. Entonces, pues poner un PIN parental es presuponer que no estamos haciéndolo bien, ni familia ni centro educativo, que no estamos colaborando, que no estamos trabajando las cosas con consenso, con colaboración. Pero ahora, si lo pone para nosotros, ¿qué es lo que supone? Para nosotros lo que supone el PIN parental es que las familias estén informadas de las actividades que hacen. Y eso ya es algo que hace años decidimos que teníamos que hacer, porque creemos que es mucho más importante que las familias tengan la información, por lo que os decía antes. Porque si luego llega el niño a casa y dice, nos han contado un taller sobre que hay personas que le gustan los chicos y las chicas. Y entonces el padre dice, ¡qué barbaridad! Esos pecados, esos vicios, esos no sé qué. Y empieza a criticar al profesor, al tutor, a la tutora, al orientador, a todo el mundo, incluso a insultar. Pues claro, ese chico, esa chica que ha llegado a su casa va a sentir como una especie de esquizofrenia en su cabeza de, pero entonces, ¿qué es lo que está bien? ¿Está bien lo que me han contado en el colegio o lo que me han contado en casa? Esta actitud de reacción tan agresiva de mi padre o de mi madre. Entonces, siempre, desde hace no mucho, siempre que hacemos actividades en Arcoíris, habíamos decidido, y es lo que hacemos, que las familias reciban información previa, porque es fundamental que las familias la tengan para que no tengan esas reacciones de agresión. Entonces, si el PIN parental va a ayudar a que las familias sepan, pues está bien. Si lo que va a ayudar es a que las familias censuren lo que reciben sus hijos, pues no estará bien. Pero de todas maneras, teniendo en cuenta la cantidad de redes sociales, que si un chico, por ejemplo, no va a una actividad, sus amigos le van a contar lo que han aprendido en la actividad. En realidad, no pasa nada por el PIN parental, porque en Andalucía no son tantísimas las familias que de verdad son súper homófobas y que no quieren que a su hijo se les explique que hay diversidad. Y que, de hecho, cualquier persona de un centro educativo puede ser lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual, incluso los propios hijos, las propias hijas de Hemos tenido conocimiento que Hungría ha prohibido hablar de homosexualidad en las escuelas. Por eso lo que estamos haciendo ahora mismo en esta entrevista sería ilegal allí. También nos han explicado los maestros que hay países donde te pueden encarcelar o incluso condenar a muerte. ¿Qué futuro tiene el respeto y la tolerancia a las personas LGTBI en nuestro país? Pues mira, hay un eslogan que empezamos a usar desde hace varios años, que en inglés era Love Always Wins, el amor siempre gana. El amor siempre gana, aunque de vez en cuando nos peguen un tortazo, pero el camino es siempre el del amor. La especie, los humanos, estamos evolucionando y estamos evolucionando hacia mejor, porque cada vez que damos un paso hacia atrás, llega un momento que nos damos cuenta de que ese no es el camino. Y nos hace falta dar ese paso para atrás para decir, ¿cómo hemos podido estar tan tontos para volver para atrás? Entonces, lo que pasa en Hungría, pues a mí me recuerda a lo que os decía antes, que esas cosas han pasado también en España. Y es que esas cosas han pasado en todo el planeta en el siglo XX. No había prácticamente ningún planeta donde fuera legal ser homosexual. Y de hecho eran leyes que habíamos expandido desde Europa en los años del colonialismo. Entonces, es solo una fase de la humanidad, una fase en la que hemos vivido con miedo a que las personas sean ellas, a que sean libres, a que tengan su propio poder y sepan quiénes son y por tanto vivan las vidas que realmente quieren vivir. Entonces, en esa fase de evolución de la humanidad en que hemos tenido miedo a que las personas
sean auténticas, porque entonces nos parecía que iba a reinar el caos. Si cada uno hiciera lo que quisiera, esto se destruiría. Pues eso estamos viendo que no pasa. Y es que en realidad la gente, y en vuestra generación en especial, cada vez hay más niños, más niñas, que dicen realmente lo que les da la gana, lo que quieren. Y eso no hace que nos muramos, sino lo que hace es que seamos una sociedad más libre, donde la gente sea más feliz. Entonces, claro, siempre con esos matices de digo lo que quiero, pero no tengo por qué insultar a nadie. Digo lo que opino, pero también lo pienso un poco antes de decirlo, por si lo que digo puede hacer sufrir a otra persona. Y aún así, si lo quiero decir, lo digo con eso, teniendo cariño, respeto. Bueno, pues ese es el camino que tiene la humanidad. Por tanto, en España lo que seguimos avanzando es hacia ese camino de que las personas nos sintamos de verdad libres, porque somos, porque podemos hacer realmente con nuestra vida lo que sintamos, lo que queramos. Y en el camino nos encontraremos piedras, es decir, nos encontraremos conflictos que precisamente nos ayudarán a tomar la decisión. Si me están diciendo que yo no puedo ser como soy, eso es una prueba que me pone la vida para que yo diga, ¿de verdad merece la pena ser como yo soy? ¿O sería más feliz haciendo solo lo que los demás quieran sin ser yo honesto conmigo? Normalmente la respuesta está clara. Es que hacer solo lo que los demás quieran, si de verdad yo quiero, no me va a hacer feliz. Entonces Hungría fue un ejemplo. Hungría, de todas maneras, pues se ha encontrado la respuesta, y bueno, Polonia y otros países de la Unión Europea, diciéndole, como vayáis por ahí, no vamos a querer colaborar con vosotros en otras cosas, porque no estáis respetando los derechos humanos básicos. Entonces, como ellos ponen piedras en el camino, en Hungría y en Polonia, en otros países, y entonces hay otra gente que les pone piedras a ellos para ver si así recapacitan. Normalmente la gente no recapacitamos mucho si hay alguien diciendo, te voy a obligar a que hagas esto. Pero lo que va a pasar en esos países va a ser como aquí. Es que va a haber, ya hay, de hecho yo conozco, muchas personas, gay, lesbianas, bi, trans, que van a salir del armario, que van a decir, y lo están diciendo ya en las redes, pues nosotros somos esto, lo otro, tal, van a hablar con libertad, pero lo más importante, que no solo son las personas LGBTI, es que los padres y las madres de esas personas van a empezar a decir en la calle, en la tele, en donde sea, yo no quiero que discriminéis a mi hijo, a mi hija. Mi hijo y mi hija tienen los mismos derechos que los demás, que le guste un chico o una chica, o las dos cosas, o ninguna, no tiene ninguna importancia para que nadie les discrimine. Y es más, ni siquiera la familia, es que los amigos y las amigas. Y ese es el gran cambio. Cuando todas las personas, pasará en Hungría, y aquí ya hemos llegado a ese momento, en España, afortunadamente, en que la inmensa mayoría de las personas en este país, cuando oyen a alguien criticar a otra persona por su orientación, su identidad, dicen, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Qué antiguo que eres? Eso ya no tiene sentido. Pues eso mismo pasa en esos países. Es una cuestión de la vida nos está llevando a ser sociedades más libres, y quienes se resisten pues lo van a pasar un tiempecito más, o darán el paso, porque que la vida no va a dejar nadie atrás siendo súper chocante. Sabemos que ha escrito un libro titulado El hombre Ikigai, la felicidad de vivir con propósito, el cual fue número 1 de descargas en Amazon el día de su lanzamiento. ¿Nos podría hablar un poco más de él para que lo conozcan nuestros oyentes y se animen a leerlo? Sí, pues fíjate, ese libro lo escribimos porque me habían pedido en una de las delegaciones de educación provincial en Andalucía que hiciera talleres sobre nuevas masculinidades para formar a profes. Y entonces, cuando estaba preparando esos talleres, estaba escribiendo muchas cosas sobre cómo trabajar esos temas en los talleres, y dije, bueno, pues ya que lo estoy escribiendo, pues lo escribo para presentarlo en un libro. Y ese libro, precisamente, la intención es que las personas nos demos cuenta de cómo funcionamos como personas. Porque, claro, llegamos, que es lo que nos dicen muchas veces a los padres y a las madres, cuando tenemos un hijo o una hija, el bebé no viene con un libro de instrucciones. Ahora, yo como soy padre, como soy madre, no tengo ni idea. Pero en realidad sí hay cosas que deberíamos saber básicas sobre cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cuerpo físico, cómo funcionan nuestras emociones y cómo funciona lo que tiene que ver con nuestra intuición, con nuestra fuerza vital o nuestro propósito. Entonces, esas cosas básicas pues no nos las han explicado en general porque no estaban en el currículum. Es decir, en el colegio teníamos la asignatura de matemáticas o de física o de sociales, pero en ninguna se decía, te vamos a explicar cómo funciona. Hoy en día en los colegios sí se empieza a ver.
sobre todo el tema de cómo funciona tu cuerpo emocional, tus emociones. Pero es clave que entendamos cómo funciona nuestra mente y cómo a veces hacemos cosas porque les seguimos a las creencias conscientes. Eso está claro, si son conscientes las tenemos, las vemos, pero es que tenemos creencias que no nos vemos. Es que yo puedo creer cosas que no sé que las creo porque se han metido en mi cabeza desde chiquitillo, porque se les ha oído a mi familia. Y luego cuando soy grande de repente veo que, por ejemplo, le pego a alguien, le pego un tortazo y digo, pero si yo no soy una persona violenta, si yo creo que la violencia no es buena, entonces ¿por qué le he pegado? Pues porque de chico de alguna manera aprendí que hay momentos en que tengo que usar la violencia para defender. Y entonces esa creencia está ahí. Bueno, pues eso, que tiene que ver con la mente, deberíamos saber cómo funciona, cómo cambiarlo, cómo cambiar nuestra creencia. Pues en el libro planteamos estrategias para encontrar creencias subconscientes y para cambiarlas. Planteamos también el entender qué emociones tenemos, entender para qué sirven y cómo gestionarlas. Y ahí pues practicamos algo básico como es la respiración, que es algo súper fundamental, que tampoco en el sistema educativo se nos ha explicado normalmente como algo básico. Y ya ahora empieza a haber colegios donde cuando se llega a clase, lo primero que se hace por la mañana es vamos a hacer una sesión durante 10 minutos de relajar la respiración y de empezar a sentirnos más conectados con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, ver cómo estoy. Y ver que pues, hoy, después de respirar un poquito, lentamente y profundamente, me estoy dando cuenta de que esta mañana estaba cabreado. Y entonces me doy cuenta de que es porque mi padre me ha chillado porque llegábamos tarde al colegio. Y entonces ahora, como ya estoy más tranquilo, digo, bueno, pero es que mi padre también está muy nervioso por su trabajo y que en realidad no era para mí. Entonces ya se me quita la rabia que estaba sintiendo hacia mi padre. Y cuando llegue yo luego, después del colegio, no me dan ganas de chillarle a él, a mí, porque he entendido lo que me ha pasado a mí y que él tiene sus propios motivos para tener eso. A partir de la respiración podemos conectarnos con qué estoy pasando, qué estoy sintiendo. Y luego lo del propósito, lo de la intuición, lo de ponernos la mano en el corazón. Es algo clave que trabajamos en el libro, que es cómo saber lo que quiero hacer en la vida, cómo saber lo que me gusta, cómo saber las cosas en las que voy a trabajar y voy a disfrutarlo, voy a vivir con pasión esas cosas y van a cambiar el mundo porque sirven para... Y por eso, de ahí el nombre del libro, Ikigai. Ikigai viene del japonés y significa precisamente la razón de ser. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que a mí se me da bien? Me encanta hacerlo y además facilita las cosas también a otras personas y ayuda a cambiar. Y a partir de ahí, teniendo eso en cuenta, la mente, las emociones, esa intuición o lo que se supone que yo tengo que hacer para lo que soy bueno, para lo que estoy aquí, y la parte física, la parte del cuerpo. ¿Qué voy a hacer con el cuerpo? Me cuido el cuerpo, hago ejercicio, cuido lo que como, planifico lo que hago sin pasarme demasiado, es decir, todas esas cosas, pues lo que planteamos en el libro. Y además ahí pues damos ejemplos de cosas que a mí me han pasado, por ejemplo pues con mi hijo, con las relaciones con mi padre, con mis amigos, en los centros educativos, o cuando alguien se ha quejado de algunos materiales que hemos hecho en Arcoiris. Bueno, pues de todas esas cosas voy dando ejemplos sobre qué emociones he sentido yo, qué ideas tenía y qué ideas nuevas he querido introducir y cuáles he querido cambiar. Y así que cualquier persona que quiera leérselo, pues nos lo puede pedir por la web Arcoiris. Queremos agradecerle su tiempo y la respuesta a todas nuestras preguntas. También deseamos que la visibilización del movimiento LGTBI y el respeto a este colectivo dentro de una sociedad libre, diversa e inclusiva, que respete los derechos humanos de todas las personas sea una realidad pronto. Por ello, gracias de nuevo por esta entrevista y sobre todo por contribuir y hacer esto posible. Muchísimas Aquí gracias. nuestro... Perdón, Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro, Lola, a todo el centro, por supuesto al director, por todo lo que estáis haciendo. Para mí es súper importante este momento, porque desde esa perspectiva de que cuando yo empecé a trabajar como profe era difícil hacer actividades en los centros educativos sobre estos temas, a que ahora son los centros educativos quienes la organizan, soy el alumnado, los chicos y las chicas, quienes sois los periodistas que hacéis las entrevistas. Es un cambio, es la demostración de que este país ha cambiado mucho y de que nos esperan cosas incluso mucho mejores, porque esta generación es súper especial. Dime, Alejandro.
Hasta aquí nuestra última entrevista de este curso, de esta temporada. Acordaros de hacer like, comentar y suscribiros a nuestro fantástico canal de YouTube o Oro TV. Adiós. Adiós.